un crimen que desafía la comprensión humana en el mundo de los crímenes verdaderamente perturbadores. Pocos casos han capturado la atención global como el de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo. Este caso no solo es escalofriante por su naturaleza, sino también por la forma en que desafía nuestra comprensión de la psicología humana, los límites del consentimiento y los oscuros rincones de la mente. La historia de Meiwes es un viaje a través de la soledad, la obsesión y un acto tan grotesco que parece sacado de una película de terror, pero, lamentablemente, es muy real. Capítulo 1. Los primeros años de Armin Meiwes. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Su infancia no fue fácil. Su padre, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, abandonó a la familia cuando Armin era solo un niño, dejando a su madre para criarlo a él y a su hermano menor. La relación de Armin con su madre era complicada. Ella era una figura dominante y controladora, lo que llevó a Armin a desarrollar una personalidad introvertida y solitaria. Desde joven, Armin mostró signos de una mente inquieta. Era inteligente y creativo, pero también extremadamente reservado. A medida que crecía, comenzó a desarrollar fantasías oscuras que lo perseguirían durante toda su vida. Estas fantasías no eran comunes. Giraban en torno a la idea de devorar a alguien y de ser devorado. Para la mayoría de las personas, estas ideas serían repulsivas, pero para Armin se convirtieron en una obsesión. Algunos expertos en psicología criminal han sugerido que estas fantasías podrían haber sido una respuesta a su soledad y a la falta de conexión emocional en su vida. Armin nunca tuvo una relación cercana con su madre, y la ausencia de su padre dejó un vacío que nunca pudo llenar. Estas carencias emocionales, combinadas con una mente imaginativa pero perturbada, lo llevaron por un camino oscuro. Capítulo 2. La obsesión que creció en la soledad a medida que Armin entraba en la edad adulta. Su vida se volvió cada vez más solitaria. Vivía en una granja aislada en Rotemburgo, una pequeña ciudad en el centro de Alemania. La granja, que había pertenecido a su familia, se convirtió en su refugio, pero también en su prisión. Allí Armin pasaba horas solo, alimentando sus fantasías a través de libros, películas y eventualmente Internet. Fue en Internet donde Armin encontró una comunidad de personas que compartían sus oscuros deseos. En foros y salas de chat, comenzó a interactuar con individuos que tenían intereses similares, aunque la mayoría de ellos nunca llevaron sus fantasías más allá de lo virtual. Para Armin, sin embargo, estas interacciones solo avivaron su obsesión. Comenzó a buscar a alguien que estuviera dispuesto a convertir esas fantasías en realidad. En estos foros, Armin no era un mero espectador. Participaba activamente en discusiones sobre canibalismo, compartiendo sus pensamientos y deseos con otros usuarios. Algunos lo veían como una figura extraña pero inofensiva, mientras que otros se sentían intrigados por su sinceridad y determinación. Fue en este entorno virtual donde Armin comenzó a planear lo que sería su crimen más infame. Capítulo 3. El anuncio que lo cambió todo. En 2001, Armin Meiwes publicó un anuncio en un foro en línea llamado The Cannibal Café. El anuncio decía lo siguiente: busco a un hombre bien construido, de entre 18 y 30 años, para ser sacrificado y consumido. Para la mayoría de las personas, este anuncio habría sido motivo de alarma, pero en los rincones oscuros de Internet atrajo a varias personas curiosas. Uno de esos hombres fue Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de 43 años de Berlín. Brandes respondió al anuncio de Meiwes, y los dos comenzaron a comunicarse. A través de correos electrónicos y conversaciones en línea, descubrieron que compartían una fascinación mórbida por el canibalismo. Brandes no solo estaba dispuesto a ser devorado, sino que parecía genuinamente emocionado por la idea. Las conversaciones entre Meiwes y Brandes fueron detalladas y explícitas. Discutieron cómo sería el proceso, qué partes del cuerpo se consumirían y cómo se llevaría a cabo el acto. Brandes incluso expresó su deseo de que Meiwes lo matara y lo comiera, lo que para él representaba una forma de liberación. Para Meiwes, esta era la oportunidad que había estado esperando: encontrar a alguien que compartiera su obsesión y estuviera dispuesto a llevarla al extremo. Capítulo 4. El encuentro en la granja. El 9 de marzo de 2001. Bernd Jürgen Brandes viajó a la granja de Armin Meiwes, en Rotemburgo. Lo que ocurrió allí es difícil de comprender,
Pero los detalles del caso, basados en las confesiones de Mae West y las pruebas encontradas, pintan un cuadro aterrador. Cuando Brandes llegó a la granja, los dos hombres compartieron una cena. Luego, Mae West le dio a Brandes pastillas para dormir y alcohol para adormecerlo. Una vez que Brandes estuvo inconsciente, Mae West lo llevó a una habitación especialmente preparada, donde lo ató a un gancho de carne. Allí, Mae West procedió a cortarle el pene a Brandes, y ambos lo cocinaron y lo comieron juntos. Pero esto fue solo el comienzo. Brandes no murió de inmediato, y durante las siguientes horas, Mae West lo cuidó, tratando de mantenerlo con vida mientras continuaba consumiendo partes de su cuerpo. Finalmente, Brandes murió a causa de sus heridas, y Mae West procedió a descuartizar su cuerpo, guardando partes en el congelador para consumirlas en los meses siguientes. Capítulo 5. La investigación y el arresto durante meses. Armin Mae West continuó viviendo en su granja, consumiendo los restos de Brandes. Sin embargo, su secreto no permanecería oculto para siempre. En diciembre de 2002, la policía alemana recibió una pista anónima sobre actividades sospechosas en la granja de Mae West. Cuando allanaron la propiedad, encontraron pruebas escalofriantes. Restos humanos en el congelador, fotografías del crimen y grabaciones en video del acto. Mae West fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso, confesó abiertamente sus acciones, describiendo en detalle lo que había hecho. El caso atrajo una atención mediática masiva, no solo por la naturaleza grotesca del crimen, sino también por las preguntas éticas y legales que planteaba. ¿Era Mae West culpable de asesinato si Brandes había consentido en ser devorado? Capítulo 6. El juicio y la condena. El juicio de Armin Mae West fue uno de los más controvertidos en la historia legal alemana. Los abogados defensores argumentaron que, dado que Brandes había consentido, el caso no debería ser tratado como un asesinato, sino como una forma de eutanasia, o incluso como un suicidio asistido. Sin embargo, los fiscales insistieron en que Mae West era un asesino, independientemente del consentimiento de la víctima. En 2004, Mae West fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, en 2006, un nuevo juicio redujo el cargo a homicidio por solicitud, lo que resultó en una sentencia de 8 años y medio. Finalmente, en 2007, un tribunal federal revocó esa decisión y restableció la sentencia original de cadena perpetua. Capítulo 7. Las preguntas sin respuesta. El caso de Armin Mae West plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana, el consentimiento y los límites de la ley. ¿Hasta dónde puede llegar el consentimiento? ¿Es posible que alguien esté tan desesperado o perturbado que desee ser devorado? Y lo más importante, ¿qué lleva a una persona a cometer un acto tan inimaginable? Para Mae West, el canibalismo no era solo un acto de violencia, sino una forma de conexión íntima. En sus propias palabras, describió el acto como una forma de amor eterno, en el que dos personas se fusionaban en una sola. Esta justificación, por más perturbadora que sea, ofrece un vistazo a la mente de un hombre que vivió en los márgenes más oscuros de la sociedad. Conclusión. Una historia que nunca olvidaremos. La historia de Armin Mae West es un recordatorio de que la mente humana es capaz de cosas inimaginables. Es un caso que desafía nuestras nociones de moralidad, legalidad y psicología. Aunque Mae West cumple su sentencia en una prisión alemana, su legado perdura como uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna. Esta es una historia que no solo nos horroriza, sino que también nos obliga a reflexionar sobre los límites de la humanidad y los oscuros deseos que pueden habitar en lo más profundo del alma. Y por más difícil que sea de aceptar, es una historia que nunca olvidaremos,